¿Cómo van amigos? Este es el canal Charlie Noticias. La información que les traigo ahorita se trata sobre el Foro de Sao Paulo. Este Foro de Sao Paulo es una reunión que hacen anualmente y agrupa a toda la izquierda latinoamericana. Todos los delincuentes socialistas se van a reunir a este Foro de Sao Paulo. Es promovido por Ignacio Lula da Silva, que es el actual presidente de Brasil. ¿Y por qué les traigo esta noticia? Porque es que esta noticia está vinculada con Nicaragua, está vinculada con el régimen sandinista. Por ejemplo, ahí vemos a Lula dándole el brazo, dándole la mano a la presidenta del Consejo Supremo Electoral Sandinista, Brenda Rocha. Creo que ese es el nombre. Si no es, ya saben, corríjanme. Ese es uno de las viejas mañas de este canal. Nunca nos acordamos de los nombres. Y pues, ¿por qué es relevante? Bueno, porque en semanas anteriores nos bombardearon con la noticia de que Lula estaba enojado con Ortega, porque tiene preso al obispo Rolando Álvarez. Entonces que Lula estaba histérico, que estaba enojado y que en este foro de Sao Paulo iban a condenar a la dictadura, iban a condenar a Ortega, iban a pedir por los derechos humanos, iban a pedir por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, pero no se dio nada de eso. Y pues los sapos ahí andan o andaban en Sao Paulo porque esto fue del viernes a domingo, ya están en Nicaragua. Vemos que ahí uno de los grandes sandinistas que andaba era este camaleón, Wilfredo Navarro. Después de ser liberal arnoldista, ahora es sandinista y representa la dictadura en el foro de Sao Paulo, que se supone que ahí andan puros zurdos. Vean qué clase de políticos carroñeros teníamos aquí en Nicaragua y seguimos teniendo. Y hablándoles más un poco de este foro de Sao Paulo, ahí, como les digo, está reunida toda la izquierda latinoamericana, está la representación de todos los partidos socialistas, comunistas, progresistas, como le quieran llamar. Este foro de Sao Paulo, pues, es, digamos, un contrapoder a todo esto de la OEA y todo esto de que Estados Unidos, pues, promueve sus políticas. Entonces, esto es promovido por la izquierda en Brasil y su principal promotor es Lula. Les doy este contexto para que entiendan más o menos qué es este foro de Sao Paulo. Ya vamos a venir con lo interesante. Y por cierto, son 123 partidos políticos que se reunieron ahí y más de 150 delegados internacionales y más de 450 invitados de distintos países de Latinoamérica. Entre uno de ellos, ahí andan todos los partidos socialistas de Venezuela, de la dictadura chavista, de la dictadura castrista, andan representantes, acá la dictadura sandinista, los gobiernos socialistas de Argentina, de Colombia, el de López Obrador en México, en fin, aquí está reunida toda la izquierda delincuencial de Latinoamérica. Ya les di el contexto de qué es el Foro de Sao Paulo. Ahora vamos a lo interesante y lo que nos atañe a nosotros, lo que nos incumbe. ¿Por qué es noticia? Les decía. Ustedes recuerdan que hace más o menos 4 o 5 días todos los medios sandinistas opositores nos bombardeaban en cadena de que Lula estaba enojado con Ortega, estaba enojado con la dictadura sandinista por estar metiendo presos a religiosos. Bueno, este es el enojo que se tenía Lula con la dictadura. Ahí lo ven a la par de Pitipuá. No lo veo tan enojado a este delincuente de Lula, que por cierto estuvo preso. Imagínense los brasileños eligiendo a alguien que estuvo preso por corrupción. Que los delincuentes son iguales en todos los países. Para delinquir no es necesario hablar el mismo idioma. Solo importa que sean socialistas. Y entonces muchos nos creíamos de que pues de este foro de Sao Paulo iba a salir una resolución, iba a salir algo que hiciera alusión a lo que se está dando en Nicaragua, que dijeran, bueno, estamos condenando todos los actos represivos que se están dando en Nicaragua, instamos al gobierno sandinista a que libere a todos los religiosos. Más o menos así nos esperábamos muchos. Digo nos esperábamos porque yo tenía, digamos, alguna esperanza de que tuviera cordura Lula. Pero la noticia de ayer por la noche es que el foro de Sao Paulo culminó, emitieron un comunicado, una resolución, un documento de 24 páginas el documento y 99 numerales. Entre esas 24 páginas no hacen ni una sola alusión a la represión que está haciendo la dictadura sandinista en Nicaragua.
No hay ni una sola frase que diga condenamos los actos represivos que se están dando en Nicaragua o instamos más o menos así al gobierno a que libere a todos los presos políticos. Nada de eso. Y es más, hasta la dictadura sandinista se está riendo de la oposición política porque ya comenzó a bombardear en sus medios propagandistas, en sus medios comprados, esta resolución del Foro de Sao Paulo. Por lo menos ahí dice, Foro de Sao Paulo se pronuncia en apoyo al fallo de la Haya en favor a Nicaragua. Entonces, miren qué ridiculez hizo la oposición política en decir de que Lula iba a condenar a Ortega y más bien lo está apoyando en todo esto de la resolución de la Haya, que con Estados Unidos, que Estados Unidos tenía que pagar una indemnización multimillonaria, ya se sabe esa historia. Entonces, no está condenando al régimen y más bien lo está apoyando internacionalmente. Aparte de eso, la oposición política perdió mucha credibilidad, porque todo esto, el Foro de Sao Paulo comienza hace como 15 días con aquella carta, ¿se acuerdan? Que decían que Ortega era neoliberal, que Ortega era de derecha, que Ortega era la nueva burguesía de Nicaragua. O sea, de que nunca ha sido de izquierda y que traicionó los valores de la izquierda, que él no es socialista. Eso decía la oposición política en aquella carta. Y este Arturo Macfield le metía segunda hace como una semana también. Y miren lo que decía. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, está muy molesto con Daniel Ortega y considera pedir al Foro de Sao Paulo una resolución contra la dictadura responsable de 355 asesinatos. Eso decía hace una semana. Él fue el que comenzó esta fake news de que Lula estaba enojado con Ortega. ¿Qué es lo que dijo ayer este Macfield? Lula, Brasil mintió de nuevo. Foro de Sao Paulo volvió a defender a dictadores y criticar las llamadas sanciones. No mencionó a Obispo Álvarez ni a los 1.400 presos políticos que suman Nicaragua, Cuba y Venezuela. Cae más rápido un mentiroso que un cojo. Miren cómo pierden la credibilidad estos de la oposición política. Hicieron dos ridículos en 15 días. El primero, la carta que firmaron todos los sandinistas ochenteros. Yo se las leí, les hice un video sobre eso que les gustó, que la firmaba Carlos Fernando, la firmaba todo esto de Luis Carrión, Gioconda Belli y otros sandinistas de los 80. Y decían que Ortega era neoliberal, que Ortega era de derecha, que Ortega había traicionado a los valores de la izquierda. ¿Y qué es lo que pasa? Viene Lula y se ríe en sus narices, no les hace caso. ¿Y qué es lo que hace? Más bien apoya al dictador. Y esta es la campaña que les hablaba que los medios sandinistas opositores emprendieron hace como una semana. Vean que todos en cadena decían que Lula estaba enojado con Ortega. Ahí ven la prensa. Varios miembros del gabinete del presidente de Brasil ha calificado como irritación la sensación de Lula hacia Ortega. Por eso les digo, todos los medios son sandinistas, porque nos trataron de vender que Ortega no es de izquierda. ¿Y qué es lo que hace la izquierda latinoamericana? Se acuerpa, todos se defienden aunque sean delincuentes. Por eso les digo que aquí es un sandinismo que no está en el poder, que está en la oposición política, que está luchando con un sandinismo que está en el poder, que es la dictadura sandinista. Por eso no urge que salgan nuevos grupos, nuevas agrupaciones eminentemente de derecha, donde lo que reine sea la derecha, donde lo que reine sea el liberalismo, el conservadurismo, como todo lo que sea de derecha. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio en la oposición política. ¿Quiénes fueron los que denunciaron esto que estaba haciendo la oposición política de decir de que Ortega era de derecha? Pues nosotros en las redes sociales, pero no había un grupo conformado como tal, una organización de derecha que dijera, ve hombre, esto es una aberración lo que están diciendo estos grupos de izquierda opositores. No había ninguna, lo denunció Santiago Aburto, lo denunciamos en las redes sociales, yo lo denuncié acá en el canal, hay otros creadores de contenido también, pero una organización como tal de derecha no lo denunció porque no hay. ¿Y cómo responde Lula a esta carta? Se ríen las narices de la oposición sandinista. Entonces dice Lula, ve, eso están diciendo esta locurita, vengo yo y lo defiendo a Ortega, porque es un socialista, un comunista igual que yo, es otro delincuente. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.